Saludos. La Municipalidad Provincial de Arequipa, con la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental, con la Biblioteca Pública Municipal, retomamos estas las tertulias de esta casa en este contexto de emergencia nacional producto de esta pandemia. No queremos dejar de tener estas conversaciones hablando de nuestro patrimonio, y en este caso vamos a hablar del Art Nouveau. En este caso vamos a tener como invitado al licenciado Diego Cánovas, que es magíster en Patrimonio y Museología, que ha trabajado bastante este tema a nivel de todo el Perú. Es también responsable de un diplomado del arte de la Universidad de La Salle, y ha hecho bastantes investigaciones sobre este estilo arquitectónico presente en el centro histórico y también en nuestro cementerio de La Pacheta. Lo dejo en la conducción al doctor Rommel. Bienvenido, doctor Diego Cánovas. Doctor, adelante. Bien, muy buenos días, amigos. Gracias, Gonzalo, por este pase. Efectivamente, continuamos con las tertulias sobre patrimonio de Arequipa, y en esta oportunidad nos acompaña Diego Cánovas con la presentación que tú has hecho, Gonzalo, y me gustaría conversar con él y formular una primera pregunta referida a cómo así llega el arte modernista o Art Nouveau a nosotros en la ciudad de Arequipa, ¿no? Porque podemos reconocer, digamos, una arquitectura clásica, ¿no? Que responde a un historicismo que se remonta a la época virreinal, sobre todo, de la cual existen algunos edificios en nuestra ciudad que pueden ser apreciados hoy en día, pero también en el siglo XIX aparece lo que se denomina el arte modernista o Art Nouveau. ¿Cómo así, Diego Cánovas, este arte modernista que tiene su origen en Europa, en Francia, mencionaba, llega a nosotros por medio de qué? ¿Por qué vía es que llega a nosotros y se introduce el arte modernista en nuestra ciudad? Bueno, buenos días, lo primero. El tema del arte modernista y la llegada al Perú del arte modernista, voy a hablar en general, cuando llega al Perú, es una corriente que nace a finales del siglo XIX en Europa, muy al final, entre 1895 y 1000 aproximadamente, se puede generar ahí, incluso había indicios antes. Pero al Perú llega muy tempranamente, o sea, llega con mucha rapidez y se incorpora a la arquitectura, sobre todo de Lima y de ahí también en Arequipa. El tema cambia con respecto a otros movimientos eclecticistas e historicistas que se van a dar en la ciudad de Arequipa y en el resto del Perú también, donde va a llegar con un retraso. Pero en el caso del Art Nouveau se va a incorporar rápidamente y ya tenemos muestras en la ciudad desde 1909, la primera, que nos van a enseñar la incorporación a la arquitectura. Incluso con anterioridad tenemos muestras en el cementerio de La Pacheta, porque este tipo de arte está dirigido a los estratos más favorecidos de la sociedad. Es un arte para la alta burguesía, y este tipo de arte digamos que se centra en un diseño nuevo, un diseño inédito, que genera una competencia entre diseños y entre familias. Y esa competencia no es solamente en vida, sino también en muerte. O sea que encontramos esa competencia en el propio cementerio y en las calles de la ciudad, y tratando de identificar un diseño con un apellido familiar. Y eso ya en 1909 lo vamos a encontrar en la calle Santa Marta, un indicio donde va a aparecer un escudo de armas que no es tal, que es un escudo floral con los iniciales de los apellidos y el nombre. Eso se llama falsa heráldica y está totalmente fuera de cualquier movimiento, digamos, clasicista, donde tienes que poner, si tienes un escudo de armas, que para eso tienes que ser noble, tienes que tener el escudo de armas oficial. Ahora no, ahora lo están sustituyendo por lo que se llama heráldica sustitutiva, que es un escudo similar o parecido con temas florales y con las iniciales del apellido, porque realmente no tiene el escudo de armas. Claro, y sobre particular, Diego Cánovas, efectivamente los blasones heráldicos se podían apreciar en las portadas fachadas
de las casonas que corresponden a ese clasicismo, ¿no? que comprende el periodo de la época colonial, donde Sí, se ve pues el escudo nobiliario, por ejemplo, en la calle Álvarez Tomás, casi frente a la Biblioteca Pública Municipal, se ubica la casa que fue de la familia Benavides, ¿no? Con un escudo nobiliario en la mm, portada de la casona, ¿no? Lo propio podríamos también decir de la Casa del Moral, ¿no? Donde también en esa portada arco se aprecian, ¿no? Un blasón heráldico. Y entonces, como usted mencionaba, hay una sustitución de ese blasón heráldico mm, en esta oportunidad ya por los anagramas o las iniciales de los apellidos de estas familias burguesas que en un artículo suyo mencionaba como parte del contexto, ¿no? En que claro, se dan origen justamente a este arte modernista o Art Nouveau, que en ese contexto económico, social, del origen de una nueva burguesía relacionada al comercio de exportación, ¿no es sí, cierto? O de importación, como algunas casas comerciales, familias como la familia Lira, por ejemplo, Víctor Felipe Lira, ¿no? Que tiene tenía su casa ubicada en la primera cuadra de la calle La Merced, sí, la Merced, y también se aprecia pues las iniciales. Pero ¿qué otros elementos, digamos, se aprecian de este nuevo arte modernista? Pero mm, también, ¿qué elementos antiguos se mantiene? Por ejemplo, sabemos de que del periodo historicista se mantiene siempre el uso del zaguán, el patio, es decir, hay elementos que perviven a pesar de los cambios, pero se introducen otros nuevos, ¿no? En lo que se refiere a casonas en Arequipa de comienzos del siglo XX. ¿Cuáles serían esos elementos, aparte del anagrama o de las iniciales, que se puede reconocer como distintivo, que se pueden identificar en la fachada de estas casonas, ¿no? Mira, el tema no es un tema estructural, ¿vale? Las estructuras de las casonas van a seguir siendo las mismas. Uh -huh. Es un tema netamente de decorativo y de ordenación espacial. Correcto. Vamos a encontrar una diferenciación clara, nítida, entre lo que es un clasicismo, que también en el propio clasicismo no es un estilo donde vayan a aparecer, por ejemplo, los blasones. Los blasones son del estilo barroco. Normalmente en el clasicismo también se habla de burguesía, porque es la burguesía revolucionaria, la burguesía inicial, y evidentemente gran parte de ella, como su origen, no tenía escudo de armas, por eso dejan un escudo vacío, ¿vale? Es lo que se llama heráldica vacía. En el periodo Art Nouveau, esa burguesía, que son los nuevos ricos, lo que van a generar ya no es una burguesía revolucionaria, es una burguesía reaccionaria. Es justo lo contrario, y lo que trata es de distanciarse de los demás generando esa nueva heráldica sustitutiva. Pero a nivel, eso es una anécdota. Lo importante que tiene el Art Nouveau es generar un diseño nuevo en base a generar curvas asimétricas y no importarle el desperdiciar espacios. ¿Por qué? Porque lo van a recuperar, es una inversión, es propaganda, al final es propaganda y entonces no me importa gastar porque así demuestro que tengo poder como para poder desperdiciar espacio, pero sí quiero llamar la atención en base a un diseño. Lo que pasa es que eso en Arequipa, lo que sucede es que está adecuado a la ciudad. Y en una ciudad donde el conjunto monumental es gigantesco, no podemos hacer grandes casonas al lado de grandes palacios o grandes zonas monumentales, porque por comparación, si lo hacemos, en vez de ganar prestigio, lo que hacemos es perder prestigio. O sea, imagínate que quieran poner una casona modernista, un palacete modernista al lado de la catedral. Como el marco referencial es la catedral, pues no voy a ganar prestigio, voy a perder prestigio, por comparación. Pues, o sea, estoy haciendo, entre comillas, el ridículo poniéndome al lado de de un espacio monumental. ¿Qué es lo que va a suceder? Que ese tipo de casonas se van a dar a inicios del siglo XX y van a ser dirigidas hacia esos estratos burgueses
pero en zonas de expansión, no justo en el centro. Por ejemplo, vamos a tener la calle Peral, vamos a tener la calle de la Merced, ya como bien has dicho, la casa de Víctor Lira, vamos a tener en la esquina de la calle Puente Piedra, hay otra, digamos que están no en el cogollo, en el centro, al lado de la Plaza de Armas, sino evidentemente están en las zonas de expansión donde se generan nuevos solares y donde, debido a la sismología de la ciudad, se va a producir una necesidad de cambio, una necesidad de reestructuración de los espacios y de las arquitecturas. Entonces, vamos a encontrar toda esa serie de goteo que va dirigido a la alta clase con un diseño específico que nos va a hacer nos va a llamar la atención y nos va a hacer identificar un diseño con un apellido. Bien. Y eso se hace en base a simetrías, no asimetría, como en el periodo clásico, que es todo simétrico. Ahí es todo asimétrico. Perfecto. Bien, amigos, continuamos después de una pausa. Solidarizándose con los sectores más vulnerables durante el estado de emergencia, la Municipalidad Provincial de Arequipa ha llevado apoyo a las familias de diversos distritos, entregando productos de primera necesidad, canastas de víveres y kits básicos a más de 11.000 hogares, beneficiando a 60.000 ciudadanos. Esta ayuda también fue distribuida a comedores populares, centros de adultos mayores, centros de atención CONADIS, albergues, Beneficencia Pública de Arequipa, Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Hospital Regional Honorio Delgado, Hospital Goyeneche, Bomberos Voluntarios del Perú. Hoy pedimos un gran aplauso y agradecemos infinitamente el apoyo de empresas privadas y personas de noble corazón que se han puesto de pie en esta batalla, sumándose al llamado de la Comuna Provincial. El León del Sur despertó en cada uno de los corazones de nuestros colaboradores, quienes se sumaron a la jornada de solidaridad para rugir con fuerza y ayudar a quienes menos tienen. ¡Fuerza Arequipa! Municipalidad Provincial de Arequipa. Arequipa, ciudad de todos. Bien, amigos, estamos en las tertulias sobre el patrimonio de Arequipa, conversando con el magíster Diego Cánovas sobre el arte modernista o Art Nouveau. Había dicho nuestro invitado en el primer bloque de que esta decoración, ¿no?, fundamentalmente que opera en las fachadas de las casonas hacia comienzos del siglo XX, se produce fundamentalmente con motivo de la expansión urbana de la ciudad de Arequipa. Sin embargo, también hemos identificado que algunas casonas del centro histórico de la ciudad, como la de Víctor Lira, la de Corrales Centeno, en la calle Santa Marta, o la del propio, la casona Cornejo Iriarte, ubicada en la segunda cuadra de la calle La Merced, tenían también influencia del estilo Art Nouveau. Yo quería preguntar a Diego Cánovas, ¿qué signos distintivos de originalidad, ¿no?, se pueden reconocer en las ornamentaciones que exhiben estas casonas con estilo Art Nouveau? Vamos a ver, lo que vas a encontrar rápidamente son motivos florales de diseño suelto. O sea, no es un diseño clásico, sino un diseño suelto. Además de desordenados y asimétricos, fundamentalmente. Vas a encontrar curvas, digamos, excéntricas, no son curvas concéntricas, sino curvas con diseño netamente eléctrico, por ejemplo. Frente a lo que sería el periodo clásico, que todo estaría regulado, todo estaría tabulado y todo estaría ordenado, aunque recargado. O sea, una cosa es que esté recargado o abigarrado de decoración y otra cosa es que tenga soltura, que sea, digamos, asimetría. Buscando la asimetría lo vas a encontrar todo. Luego es una cosa importante también la aparición del elemento férrico como un elemento de decoración. Hasta ese momento, inicialmente, el hierro estaba tapado,
era un elemento constructivo, nada más, sustentativo. A partir del Art Nouveau, incluso ya en el periodo Segundo Imperio, se ve cómo ese hierro se va destapando, pero llega al máximo de decoración en la estructura férrica en el periodo Nouveau. O sea, dejan las columnas férricas, las dejan a la vista y las decoran con diseño suelto, decoración floral, asimetría, desorden. Eso lo podéis ver, por ejemplo, en la Casa Lira. En la Casa Víctor Lira aparecen las columnas férricas a la vista. Eso antes lo tapaban, porque consideraban que ese material era un material innoble, por así decirlo. Lo que pasa es que a partir del periodo Art Nouveau, la burguesía, que es una burguesía industrial, lo que va a generar es la idea de progreso, maquinismo, industrialización, y el hierro es representativo de eso. Por eso ese tipo de movimiento se ve en las estaciones de ferrocarril, digamos, en la idea de progreso de inicios del siglo XX, que es pues eso, el ferrocarril, el telégrafo, todos los grandes inventos y todas las grandes industrias que son representativas de esa burguesía van a tener esa connotación. Además, hay una idea de metamorfosis, de cambio. Esa burguesía quiere cambio, necesita ascender en la escala social. Y esa burguesía va a representar, por ejemplo, pavos reales. No es lo mismo un pavo real con la cola abierta que cerrada, eso es una idea de metamorfosis. La flor no es lo mismo una flor abierta que una flor cerrada. Mientras que en el periodo clásico la flor siempre va a ser igual. Va a tener flores igualitas una al lado de otra. En el periodo Art Nouveau no. Eso va a dar una idea de evolución, de cambio, de metamorfosis. Claro, Emilio Harterrey hablaba de las figuras parlantes de la arquitectura mestiza de Arequipa. Citándolo a él, podríamos reconocer también que esta ornamentación del Art Nouveau expresa o habla o intenta transmitir algún mensaje, en particular a quienes aprecian esas fachadas de las casonas de la nueva burguesía arequipeña de comienzos o de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Sí, mira, si por ejemplo nosotros nos vamos a la casona que hay en la calle Puente Grau, la de la esquina, la que era una antigua farmacia, y observamos los balcones, nos damos cuenta que tiene 6 balcones y ninguno de los 6 es igual. O sea, todos cambian por una cosa, o es un falso balcón, uno tiene 3 arcos, el otro tiene 2, el de al lado no es igual que el de adelante. ¿Por qué? Porque está tratando de llamarte precisamente la atención cómo ha roto el canon. ¿Me entiendes? No, cuando llegue, si eso fuera un edificio, hay que ponerse en la época. Eso va a llamar la atención porque todos antes, en el periodo clásico, lo hacen todo igualito y simétrico. Si tú llegas a una casona y resulta que de los 6 balcones ninguno es igual que el otro, uno circular, el otro cuadrado y tal, pero uno al lado del otro, ninguno es igual. Eso te genera asimetría y te hace pensar qué es lo que ha hecho este hombre. Si entre los balcones tú pones una heráldica sustitutiva llena de flores con las iniciales de mi nombre, pues evidentemente voy a relacionar ese diseño estrambótico con un apellido y me va a generar prestigio. Si hablamos de escultura, evidentemente no va a encontrar escultura, no hay escultura en la ciudad, pero sí en el cementerio. En el cementerio vas a encontrar obras de arte escultóricas de primer orden, de sobre eso me gustaría ocuparme, claro, sobre eso me gustaría que nos ocupáramos, ¿no? Sobre el arte sepulcral en Arequipa, pero antes de pasar ese tema, entonces me gustaría preguntarle, Diego Cánovas, bueno, todos sabemos que los terremotos han sido un factor de cambio, ¿no? Sí. El terremoto de 1868, sin duda, ¿no? Contribuyó a hacer empleo de nuevos materiales para la construcción de las casonas y también sobre la base de las casonas de origen colonial se construyeron ya casonas, digamos, de la época republicana con los nuevos estilos arquitectónicos, como es el caso de la casa Cornejo Iriarte, que perteneció a la familia Corbacho, la casa Corbacho, pero todavía se puede ver el uso de la bóveda en el primer piso, sí. ¿No? Pero sí. La fachada propiamente es una fachada nueva, ¿no? Ya es una fachada que reemplazó a la anterior, que era propia del estilo seguramente barroco, de la época colonial.
Y esa fachada ganó un concurso de la Comuna de París el año 1911, ¿no? Sí, Justamente por el empleo del sillar rosado y blanco y de las figuras y del uso del fierro forjado, ¿no? Digamos, en las ventanas superiores e inferiores. Eh, Aparte de eso, digamos, hemos mencionado las casonas Víctor Lira, la casona Corbacho, la de Leandro Espinosa, ¿no? Ubicada también en la calle Santa Marta con Peral, si no me equivoco. Eran casonas que tenían incluso motivos ya no solamente vegetales, sino también de algunos personajes, ¿no? Que se claro. mostraban, como es el caso de la casona Leandro Espinosa, ¿no? Que en la parte superior de la casona ya no existe, por supuesto, se veía, ¿no? Un personaje cargando el mundo, ¿no? Sí. Entonces, aparte, qué otros elementos originales podemos igualmente identificar para terminar esta parte en las casonas arequipeñas del Art Nouveau? Mira, quizá en la casa de la calle Peral, en la que te refieres, todavía se observa y todavía se mantienen lo que se llaman blasones esquematizados. Esos blasones esquematizados, imagínate lo que es una escarapela de un regalo, de un premio, un lazo de esos que se ponen encima, ¿no? Que tiene como una especie de círculo y luego le salen como los rabitos del círculo, ¿no? Lo que es una escarapela. Pues ese tipo de escarapela llevado al Art Nouveau es un elemento muy frecuente. Se ve en joyería, se ve en cualquier diseño y se ve en cualquier país del mundo que tenga esa tendencia Nouveau. Aparece claramente en la casa de la calle Peral. Es un círculo con tres palos que baja, que no es exactamente un círculo, es, claro, no va, no, el Art Nouveau huye de la estandarización, de lo que es común. Y cada vez que tiene que hacer un blasón esquematizado le da un diseño distinto, pero al final es un círculo con tres palos que bajan. No tienes más que mirar en la fachada y verás como sobre la fachada original, que todavía se aprecia, en toda la fachada está llena de esos círculos con los tres palos que bajan. Eso es un elemento Nouveau, pero vamos, que se da en Argentina, en España, en Italia, en Alemania, en Francia, en Bélgica, en todos lados vas a encontrar ese blasón esquematizado. Bien, Diego Cánovas también nos propone, aparte de el estudio de las casonas en el centro histórico de la ciudad, algunas de ellas y otras en lo que constituye el crecimiento urbano de Arequipa hacia comienzos del siglo XX, nos habla del arte sepulcral de Arequipa, específicamente los cementerios, y él ha logrado identificar entre lápidas y mausoleos aproximadamente como 50, que también tienen expresión del arte modernista. Díganos, Diego Cánovas, ¿cómo así podemos reconocer también en nuestro cementerio de La Pacheta, inaugurado en 1833, y que ahora es un museo, ¿no es cierto? O hay la propuesta para que sea un museo de primer orden, como usted sostiene. ¿Cómo así, qué mausoleos, ¿no? Lápidas importantes reúnen este estilo? Hay un montón. Ya te he dicho que hay cantidad y variedad y además, sobre todo, hay calidad. El tema, tú puedes ver, por ejemplo, el Panteón de los Costa, está ahí. Eso es Art Nouveau de primer orden, de primerísimo orden, pero hay infinidad. O sea, esculturas, hay montones de esculturas de Art Nouveau. Y lo importante es mantener y que no se pierda ese patrimonio, porque eso al final es la identidad de la ciudad. Para que se produzca ese Art Nouveau, que además es, ya te digo, de primerísimo orden, no me refiero solamente a ese tipo, a esos panteones, hay cruces Art Nouveau, hay esculturas Art Nouveau y hay edificaciones enteras con el sello Art Nouveau, pero además yo algo entiendo del tema, te digo que son de muy buena factura. Hay que mantener eso, porque eso es identidad. Y esa identidad te refleja la propia historia de la ciudad. Para que se determine que una ciudad tenga Art Nouveau, se necesitan solares, cosa que evidentemente en Arequipa hay por el tema sísmico, porque muchos se destruyen y se vuelven a construir, se vuelven a reconstruir. Por eso tienen esas formas, como decías antes, de las estructuras
primigenias que habían en la casa, pero ya en un estilo distinto. O sea, la distribución sigue siendo la misma, pero ha cambiado el estilo de la edificación. Se necesita eso, pero además se necesita que en ese periodo, en el periodo Art Nouveau, haya un incremento de, digamos, de prosperidad de la ciudad. Si no hay dinero, no va a haber nuevos ricos, y si no hay nuevos ricos, no va a haber Art Nouveau. No va a haber esa competencia porque digamos que la economía sería plana. Pero eso se da en Arequipa con todo el negocio de la lana y sobre todo en el periodo de la Primera Guerra Mundial, donde el comercio de la lana y donde el comercio de los industriales de Arequipa se dispara con la guerra, por el suministro. Y eso es identidad, y no podemos obviar de esa identidad. Por eso empiezan a aparecer esas construcciones en ese periodo, y tanto en la ciudad como en el cementerio, porque compiten entre ellos en vida y en muerte. Claro, sin duda, digamos, este estilo arquitectónico, este arte modernista del siglo XX obedece, como usted dice, Diego Cánovas, a un contexto económico, comercial en Arequipa, que claro, pone de relieve, ¿no? Digamos, la presencia primero de extranjeros en nuestra ciudad, de casas comerciales extranjeras, y también de locales que apuestan por el comercio de exportación e importación, ¿no? Y parte de esa fortuna se pone de manifiesto en las casonas que habitaron estos personajes, no solamente en la urbe, sino también en los propios cementerios, porque estos mausoleos pertenecían, como usted lo ha mencionado, pues a familias de mucha tradición, ¿no? Los Naja, los Lira, en fin, los Costa, Manuel Costa, que fue una figura del comercio y de la política peruana. Yo quería preguntarle si conocemos o si sabemos qué personas, qué maestros introdujeron a nosotros este arte modernista, o sea, con nombre propio, si conocemos qué especialistas, qué maestros llevaron a cabo estos diseños en nuestra ciudad. Normalmente cuando hablamos, mira, no podemos hablar de tema local. Aquí el Art Nouveau tenemos que hablar de un tema mucho más globalizado. Claro, mucho más global, es verdad. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que es gente que no va a reparar en gastos. Entonces, si tiene que traerse un mármol de Italia, se lo trae. Si tiene que traerse un vitral de Alemania, se lo trae. O si tiene que buscar algo en Francia, se lo trae. Porque es cuestión de prestigio. O sea, es decir, yo soy más original que tú, tengo más poder que tú, y mira, aquí tienes la muestra. Yo, si tuviera que ver una casona representativa, ya no en Arequipa, sino en todo el Perú, hablaría de la casona Fernandini, en Lima, ¿vale? Donde el señor Fernandini, que era quizás el hombre más rico del Perú en ese momento, pues tiene vitrales de Alemania, el suelo se lo trae de Bélgica, las paredes las rellena con trencado catalán. O sea, estamos hablando de que los arquitectos son contratados fuera del Perú porque no reparan en gastos, no quieren reparar en gastos, quieren lo mejor y lo más exclusivo. Y además, si da más prestigio decir que me he traído un español para que me haga mi casa, pues evidentemente van a ganar prestigio con eso. Si tienen que desperdiciar en una esquina, en vez de hacer la esquina cuadrada, la hacen curva, desperdiciando un montón de espacio y generando incomodidad en la casa, lo van a hacer, porque lo que tienen es que demostrar que son los nuevos, que son los que tienen el poder y no les importa reparar en gastos porque son inmensamente ricos, poderosos. Claro, el prestigio social, el prestigio económico, sin duda, juega un papel muy importante de estas personas, de estas familias vinculadas al negocio del azúcar, como era el caso de los Víctor Lira, vinculadas al negocio del caucho y vinculadas al negocio de la lana, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente había, pues, como usted lo menciona, Diego Cánovas, una competencia, ¿no?, entre las propias familias por lograr, digamos, magnificar y ostentar ese éxito económico en las viviendas que habitaban. Ahora bien, digamos, usted hablaba también de la necesidad de promover
¿no? Que el cementerio de la Pacheta sea pues convertido en un lugar de memoria, pero también en un lugar que pueda ser de visita para los arequipeños, en primer lugar, por supuesto, pero también que se abra al mundo, ¿no? O sea, como un referente importante de expresión de arte modernista por los mausoleos que tenemos en ese lugar. Respuesta que vamos a recibir de parte de nuestro invitado después de la pausa. Continuamos entonces con la tertulia sobre patrimonio de Arequipa, conversando con Diego Cánovas, y hacíamos mención a que Arequipa es una ciudad museo, y en ese sentido, pues estábamos preguntando a nuestro invitado cómo así podíamos emprender algunas tareas para poder recuperar este estilo Art Nouveau que, como consecuencia de los sismos ocurridos en el siglo XX, y también por el abandono y deterioro de las casonas que fueron construidas y diseñadas a comienzos del siglo XX, pues se exponen hoy en día a poder perder justamente esa ornamentación, esa decoración que caracteriza al arte modernista, ¿no? ¿Qué tareas se pueden hacer, Diego Cánovas, para poder recuperar algunas fachadas, la mampostería, los vitrales, por ejemplo, que están en peligro, ¿no?, de desaparecer? Es un tema complejo, es un tema muy complejo por la propia idiosincrasia de la ciudad de Arequipa, o sea, donde los temblores son frecuentes, el generar ornamentación en base a mampuesto o a yeso o incluso del propio concreto, formando, digamos, adosados sobre la pared. Si la pared vibra, el mampuesto se cae. O sea, eso, y tener en cuenta de que es muy frecuente que la ornamentación sea variable. O sea, en cualquier espacio te van a poner esa decoración porque la tendencia no sigue, la corriente artística no sigue una norma fija. Entonces, como lo que trata es de generar un diseño original, va a generar mampuestos por todos lados. O sea, normalmente al final eso es un pegote de yeso. No sé si me sigue. Al final estamos trabajando con materiales que son altamente quebradizos. Otro tema son las azulejerías. La azulejería, los movimientos sísmicos los lleva muy mal porque la quiebra. El hierro va a ser también un elemento que, bueno, va a sufrir menos deformación y es lo que más se va a salvar. Pero el vitral también lo lleva mal. El tema del movimiento, el vitral, pues quiebra y se puede perder. De hecho, se ha perdido gran parte del patrimonio. Si nos vamos a la casa de la calle Peral, de la esquina de la calle Peral, pues hablábamos del Atlante que aguantaba la bola del mundo y tal, todo eso ya no está. Entonces lo que hay que evitar es que eso suceda en la ciudad y en el cementerio también, porque también vibra allí y también se cae. Tener en cuenta que este arte, que es un arte muy decorativo, va a utilizar mucho el yeso. Y el yeso y el cemento se raja y se cae. Entonces hay que tener labores de mantenimiento continuo si no queremos perder ese patrimonio. Claro, sin duda labores de mantenimiento, que es una tarea de la Gerencia de Centro Histórico de la Municipalidad Provincial, poder acometer ese tipo de tareas a fin de mantener y recuperar, sobre todo en aquellas casonas que se hayan visto expuestas a la pérdida, ¿no?, de este tipo de... Luego hay un tema que también hay que tocar, y es el unificar la fachada. O sea, lo que no puede ser que una fachada que pertenecía a una antigua mansión y esa mansión se ha repartido entre dos herederos, unos herederos han vendido, los otros no, aparezca en 7 tonos distintos. Eso no puede ser.
Tiene que, tiene que pintar la fachada de un tono uniforme, no a pedazos, porque desmerece la obra. Eso por un lado, y se da, y se da. En el caso, he visto varias que incumplen eso. Y no es tan caro, o sea, eso es unificar toda la fachada de un color, pues creo que es algo que no es caro, que no es, digamos, un gasto público enorme, sino simplemente da una cuestión. Tener en cuenta que todo esto se va a recuperar en base a promoción turística. Estás abriendo nuevos circuitos, pero va a venir más gente. Sobre todo si entramos en circuitos internacionales, que es la idea de que y Arequipa entre en circuitos internacionales de Art Nouveau, eso te va a traer turismo a uno. Y lo va a recuperar con mucho con creces. Y encima va a mantener tu identidad y tu patrimonio. O sea, es algo que no es difícil de gestionar, pero sí tiene que haber voluntad. Claro, sin duda Arequipa es una ciudad turística y puede exhibir al mundo la belleza de su arquitectura y de los estilos arquitectónicos que la caracterizan, como sería el arte modernista que, como sugiere nuestro invitado, pues hay tareas pendientes que realizar, pero también por parte de la municipalidad que a través de la Gerencia de Centro Histórico está empeñada en hacer de Arequipa una ciudad museo, pero también de parte de la propia población, vecinos y propietarios de esas casonas que por varias razones muchas veces se van perdiendo, ¿no? Se pierden por la falta de mantenimiento o simplemente por la falta, ¿no? de sentido común para poder presentar, exhibir al mundo, a las personas que nos visitan, nuestra ciudad, la belleza de esas fachadas. Pero también nos hablaba Diego Cánovas de una posibilidad, ¿no? Que es inscribir a la ciudad en una ruta del arte modernista, ¿no? Para que se pueda, entre otras cosas, mostrar, ¿no? Este nuevo estilo arquitectónico que se implanta en nuestra ciudad a comienzos del siglo XX. ¿Cuáles serían los beneficios que traería consigo poder participar de esta ruta Art Nouveau? Vamos a ver, yo provengo de una ciudad, yo soy español de Cartagena, y esa ciudad de Cartagena, que es una ciudad pequeñita, eso sí, una ciudad muy antigua, con 2500 años de historia. Desde Cartagena salió Aníbal con los elefantes a invadir Roma. Estamos hablando de una ciudad muy pequeña, 250.000 habitantes, que tenía un turismo aproximadamente de 1 millón de personas, de 1 millón de turistas, que ya está bien, pero era un turismo de sol y playa. Desde que la ciudad ha abierto el abanico y ha generado un turismo cultural en base a su historia, al cual se ha incorporado la ciudad como ciudad miembro de la ruta Art Nouveau, porque tiene gran cantidad de edificaciones Art Nouveau, pues no sé, debemos de estar en 3 millones de turistas. Eso es casi lo mismo que tiene Perú, un poquito menos, pero solamente está hablando de la ciudad de Cartagena. Entonces, ¿cuánto se ha incrementado el turismo y qué tipo de turismo viene? Pues ha pasado de ser un puerto donde no aparecía en transatlántico, era un gran puerto militar y un gran puerto de petróleo, por ejemplo, pero está lleno de transatlánticos ahora. Y eso que de cruceros. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en que gran parte de la población vive del turismo. Mucha. Entonces, esto puede suponer una revolución. No solamente en el caso de Arequipa, ya tiene una gran monumentalidad barroca, tiene una gran monumentalidad neoclásica, se trata de abrir más el abanico. Entonces, generar ese ingreso en ruta internacional, ya tenemos el ofrecimiento de los argentinos, que tienen una ruta con Brasil, Argentina, y se le ha pedido a Arequipa pertenecer. O sea, es una ruta internacional. Y también podemos optar al premio mayor, que es que nos metan dentro de la ruta europea del modernismo, que solo hay 5 ciudades en Sudamérica que tengan esa distinción. Y en Lima se propuso y se consiguió. ¿Por qué en Arequipa no se va a hacer? Además, el costo es cero, no tiene costo. Tenemos entonces grandes oportunidades en nuestra ciudad para poder mostrar al mundo nuestra belleza arquitectónica, barroca, neoclásica, y ahora hablando del arte modernista,
que a diario seguramente muchos de nosotros vemos, pasamos, pero no tenemos una lectura correcta de esas figuras parlantes, como diría Emilio Harterrey, que se aprecian en las fachadas de estas casonas, símbolo del poderío económico de la burguesía, entre comillas, forjada en la segunda mitad, o en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces, en lo que corresponde a la ciudad y en lo que corresponde también a este arte sepulcral de Arequipa, creo que hay mucha tarea por hacer, ¿no? Para poder inscribir a la ciudad en esta ruta de arte modernista y poder atraer más turistas a nuestra Arequipa. ¿Qué otras tareas podríamos emprender como ciudad para poder lograr una mayor promoción, ¿no?, de este arte modernista? Bueno, lo primero que tenemos que ver es, primero, defender la identidad y defender el patrimonio, que lo que hay, que no se caiga, mantenerlo. O sea, y el problema que tiene Arequipa es un problema sísmico que eso no lo puedes predecir. O sea, eso cuando te viene te ha llegado y se sabe que te va a llegar. Y eso es un problema añadido que tiene la ciudad. Luego, la incorporación no solamente del tema Art Nouveau, tiene una magnífica muestra de Art Deco en toda la ciudad y en el propio cementerio. Hay que mantenerlo también. O sea, no hay que circunscribirse exclusivamente al barroco o al arte neoclásico. Si eso ya sabemos que la ciudad es una ciudad enorme en ese tipo de arte, pero es complementar con otras escuelas. También hay una cantidad enorme de Art Deco. El Art Nouveau hay menos, porque evidentemente está dirigido exclusivamente a los ricos, digamos, a la gente más potente, y no todo el mundo tenía para poder hacer ese tipo de arte. Sin embargo, lo hay que mantenerlo, porque al final todo es identidad. Si tú a Arequipa le quitas el barroco y le quitas el neoclásico, pues ¿dónde está la identidad? Pues está en el Art Nouveau, está en el Art Deco, que es la expansión nueva de la ciudad, digamos, del último periodo de la República. Y eso es importante de mantener, porque los materiales de construcción del inicio del siglo XX han cambiado con referencia a los del siglo XIX, que eran mucho más fuertes, mucho más duraderos. Entonces, es un arte a proteger, porque un edificio barroco va a tener más resistencia a los terremotos, por ejemplo. El arte modernista, como utiliza cristal, utiliza otra serie de materiales en base a diseño, eso es mucho más fácil de que se caiga y que se rompa. Y hay que tener precaución. Bien, la identidad entonces es un tema también muy importante en el caso de Arequipa para lograr fortalecer nuestra historia, nuestra tradición y saber que como pueblo no solo somos ese caudillo colectivo, sino también somos más que eso, somos una ciudad con mucha belleza arquitectónica, con mucho que mostrar, y por esa razón tenemos la tarea, ¿no?, como municipalidad provincial, como gerencia del centro histórico, de dar mantenimiento periódico, constante a esas casonas, ¿no? Y también poder conectarnos con rutas que permitan, como es el caso de la ruta Art Nouveau, mostrar la belleza que tenemos. Me gustaría, para terminar esta entrevista, Diego Cánovas, que nos dé algunas consideraciones finales, ¿no?, acerca del tema tratado el día de hoy. Bueno, yo en realidad tengo que agradeceros la entrevista y tengo también que destacar la proactividad que tiene la municipalidad con respecto al mantenimiento patrimonial. Me consta, lo sé, he trabajado y trabajo con vosotros en eso. También a las asociaciones de guías de turismo que están moviendo continuamente el tema, porque al final lo que ganemos en patrimonio va a redundar sobre la ciudad, no solo en el tema económico, sino también en el tema de pérdida de identidad, como hemos dicho. Y nada más, felicitaros por el programa y que todo vaya bien. Perfecto. Bien, muchas gracias, amigos. La gratitud, como siempre, de parte de la Gerencia del Centro Histórico y de la Biblioteca Pública Municipal por seguirnos todas las semanas
en las tertulias sobre patrimonio. Si me permites un inciso. Por supuesto. El año pasado hicimos las primeras jornadas internacionales de gestión de patrimonio y museología. Se realizaron en agosto del año pasado y se llenó el teatro, en fin, estuvieron distintos ponentes de distintas nacionalidades. Este año, por el tema de la pandemia, estamos utilizando o vamos a volver a hacer la segunda jornada, pero lo vamos a hacer de forma virtual, con la municipalidad, si lo estima, y con la universidad. Evidentemente va a ser un tema que se hará a través de las redes y se hará a través del tema de Zoom, de la plataforma, pero se va a dar continuidad y van a venir gente de Italia, de Francia, de Alemania, de una serie de países a hablar sobre patrimonio y sobre gestión. Excelente noticia, nos parece estupendo de que se pueda promover desde el academicismo, desde la academia, se pueda promover también el conocimiento de la arquitectura mestiza arequipeña. Bien, muchas gracias Diego Cánovas, muchas gracias Gonzalo Gómez, y será hasta otra oportunidad.